Shalom, shalom, amada iglesia de Jesucristo. Mi nombre es Santiago de Jesús Alfaro Cabrera. Y hermanos, en esta hora, bendito sea el nombre del Señor que nos ha permitido estar aquí, ¿verdad? Les vengo a compartir, ¿verdad? En el nombre del Señor, hermano, una revelación profética, la cual Jehová de los ejércitos le ha permitido tener a mi hermana, la sierva de Dios, Loren Sofía Alfaro Cabrera, hermanos. Bendigo a esa varona de Dios. Qué gozo, ¿verdad? Estar aquí, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor que nos permite estar delante de su presencia una vez más. Hermano, y el tema el Señor me ha ayudado a titularlo Jesús y los tres leprosos. Gloria a Dios, hermano. Entonces, Jesús y los tres leprosos. Ahora, ¿por qué, verdad? Hermano, esto es una revelación en la cual Jehová nos ha dado. Entonces, vamos a orar primero antes de comenzar, hermano, para ponerlo todo en manos de Jehová, en manos de Yeshua HaMashiach, en manos del Rey de Reyes, Señor de Señores, en manos del Espíritu Santo. Padre mío, te doy gracias, Señor, en esta hora, Padre, porque en que con mucha lucha, Señor, y con mucha prueba pude hacer ese estudio, Señor, me pudiste permitir entender, Señor. Yo te pido en esta hora, Padre, que me permitas expresarlo a mis hermanos y que mis hermanos puedan entender y salir de toda duda, hermano. Padre, que ellos hayan podido entender. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Señor, que me permitas que ellos puedan recibir en el Espíritu. En el nombre de Jesús, que eso está haciendo la obra, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, venimos a compartir esta palabra de parte del Señor. Pero primero vamos a ver en qué se trata, en qué se basa eso. Mira, hermanos, sueño y revelación. Sierva Loren Sofía Alfaro Cabrera. El día domingo 8 de octubre tuvo este sueño. Mire, este fue lo que ella me mandó. Mire esto. Hermanos, les quiero contar un sueño que tuve hoy. Yo soñé que veía tres leprosos. Bendito sea el nombre santo, santo, santo de Dios. Y dos de ellos se fueron del lugar en donde estaban los tres. Y solo quedó uno de repente. De repente llega a ese lugar un hombre vestido de blanco. Y le dice al leproso, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Porque él veía al leproso como aburrido y cansado. Y el leproso le contesta que ya está cansado de estar con lepra y que está aburrido. Y él le dice al leproso, si quieres yo puedo sanarte. O sea, Jesús le dice al leproso, si quieres yo puedo sanarte, porque vemos que habían tres leprosos y los tres tenían lepra, ¿verdad? Pero dos se fueron, pero después Jesús llega donde está el leproso y le dice, ¿qué te pasa? Oye, yo estoy cansado de tener lepra, le dice el leproso, yo estoy cansado, estoy aburrido. Entonces el Señor le dijo, si quieres yo puedo sanarte. Y él emocionado, ¿qué hace, hermano? Le dice que sí. Seguimos leyendo. Pues se dio cuenta que era Jesús, y Jesús le alza la manga de su bata, y el brazo se le veía lleno de lepra, y Jesús le toca su brazo y se sana de la lepra. Después llegan otros dos leprosos que se habían ido, y ven al leproso sano, y se quedan asombrados. Y ellos, cuando terminan de ver al leproso, se quitan un saco que tenían, y esos sacos en la parte donde está la etiqueta de la talla, tenían la cara de Satanás. Hermanos, y mientras yo le pedía revelación al Señor del sueño, Él me regaló estas citas. Miren las citas que el Señor le regaló a nuestra hermana. Hebreos 12, Filipenses 4, Hechos 12 y el Evangelio de Juan, capítulo 12. Repito, hermano, Hebreos 12, Filipenses 4, Hechos 12 y el Evangelio de Juan, capítulo 12. Gloria a Dios. Entonces, hermano, sería muy bueno que estudiáramos estas citas, ¿verdad? Usted por aparte, hermano, para ver qué más el Señor le revela y nos los pone por los comentarios. Amén. ¿Qué nos revela acerca de este sueño? Amén. Entonces, hermano, ¿verdad? El Señor nos ha permitido entender ese sueño, hermano, y este es el significado. Hermano, habían tres leprosos, ¿verdad? Los tres tenían lepra. Pero, hermano, dos de ellos se fueron, dos de ellos desfallecieron, hermano. Entonces somos nosotros, porque nosotros tenemos esa lepra todavía, hermano. Y no creo que usted está limpio. Ya, hermano, todavía nos falta demasiado, ¿verdad? Tenemos esa lepra en el alma, en el corazón, ¿verdad? Que venimos con eso del mundo, con esa enfermedad. Entonces, habían tres, ¿verdad? Y dos se fueron, pero quedó uno que estaba aburrido, estaba cansado, pero que aún así no se había ido de ese lugar. Y Jesús llegó y le sanó. Entonces, hermanos, estos somos nosotros. Nosotros con ese pecado, con esa carnalidad con la que luchamos. Muchos desfallecen, hermano, y vuelven al mundo, vuelven al pecado. Mas otros, hermanos, con todo y fallos, con todo y castigo, con todo y lucha, con todo y prueba, siguen caminando, hermano. Y esos son los que son sanados, amén. Pero después vemos, hermano, que aquellos leprosos que se separaron, que no aguantaron, que negaron la fe, se sorprenden cuando ven que el leproso es sano. Pero le vemos a estos dos leprosos que se apartaron un sello, hermano, la cara de Satanás, decía ella, era la cara de Satanás, hermano. Amén. Entonces ella sabía que era la cara de Satanás, hermano, la que ellos tenían en ese sello, y tenían un sello, hermano. Y sabemos que esto claramente es el sello de la bestia, hermano.
Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor en esta hora, hermano? Que nosotros tenemos esa lepra en el alma, ¿verdad? Pero si permanecemos, Él nos sana. Con todo y cansado, con todo y aburrido, si nosotros permanecemos y luchamos, Él nos sana. Mas si nosotros, hermano, nos apartamos, entonces ¿sabe qué hace el Señor? El Señor nos desecha, hermano. ¿Y qué hace, hermano? Nos entrega al anticristo, hermano, porque el anticristo va a traer junto con él una marca llamada la marca de la bestia, hermano, el 666, el 666 será esa marca, hermano. Salen a la palabra en Apocalipsis, hermano, usted lo puede buscar. Y se nos dice la Biblia que todo aquel que se ponga esa marca pierde su salvación para siempre. Esto significa que todo aquel que se desvíe, hermano, perderá su salvación. ¿Cómo? Porque el Señor los va a entregar a la marca de la bestia, los va a entregar al anticristo, porque dice la palabra que Dios mismo hará que las naciones que no creyeron en su Hijo amado, que no creyeron en Jesucristo, caigan en el engaño del anticristo y así perezcan. Y también dice la palabra en Isaías, no sea que se conviertan y yo los sane. O sea, engrosa, engaña a este pueblo, le dice el Señor Isaías. No sea que se conviertan y yo los sane. Entonces, hermano, si nosotros con todo y lucha, con todo y prueba, usted permanece en la raya, usted no se va, hermano. Así sea que yo me muera, sí, pero yo aquí no me voy, yo voy a permanecer hasta lo último. El Señor le sana. Pero si nosotros nos apartamos, lo único que vamos a ganar es condenación para nuestras almas, ya que el Señor, para juicio para nosotros, nos va a entregar en manos del enemigo, del anticristo. Amén. Pero vemos que el Señor nos quiso profundizar más en este sueño, hermano. Y no solo nos regaló una cita, sino fueron 4 citas que nos regaló, 4 capítulos. Ahora, hermanos, vamos a comenzar con el primero, que es Hebreos 12, hermano. Vamos a ver qué nos quiere hablar el Señor y cómo podemos enlazar este capítulo con el sueño. Amén. Entonces, sigamos, hermano. Mire, dice Hebreos 12, versículo 1 al versículo 4. Por tanto, pero primero que todo, hermano, no se le olvide, leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Aleluya, Señor, perdona nuestros pecados, limpia nuestra mente, amamos a los demás, Padre, no nos importa, Señor, el pecado, sino que queremos estar delante de ti, no sea que seamos desechados como esos 2 leprosos. Amén. Perdona nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús recibimos tu perdón. Dice así, hermano. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aleluya y gloria a Dios, santo, santo, santo es Dios de Israel. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ay, qué bello es Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. ¿Qué nos dice el Señor aquí del versículo 1 al 2? Hermanos, que nosotros, hermanos, tenemos esa nube de testigo, hermano. Teníamos en derredor, que es alrededor, algo así, ¿verdad? Tenemos, hermano, gente que conoce que somos cristianos, ¿verdad? Entonces, hermanos, el Señor nos dice, ¿verdad?, que ya, o sea, ya después de habernos montado en el evangelio, después de habernos montado en ese bus, hermano, ya no nos podemos, ya, hermano, si usted se baja, le es condenado. Entonces, hermano, ya que nosotros estamos montados, hermano, ¿qué quiere el Señor? Debemos, hermano, despojarnos de todo el pecado, de todo ese pecado, de todo eso que nos hace peso, ¿verdad? De ese pecado que nos hace peso, que es pesado para nosotros. Y de todo lo que nos acecha, hermano, deseche usted todo lo que no le deja avanzar. Y usted tiene que centrarse en correr esa carrera con paciencia. Aleluya. ¿Cuál es esa carrera? El evangelio y el camino de la salvación que hoy tenemos por delante. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que correr con paciencia esa carrera. Amén. Ahora, después que ya nos montamos en la carrera, hermano, terminemos, la bendito sea el nombre del Señor, porque nosotros no somos de los que retroceden, dice la Biblia. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Despojarnos de todo pecado, de todo peso, hermano, la murmuración, suéltela, todo eso suéltelo y corra, 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 corra hasta que llegue a la meta. Santo es Dios, aleluya. Entonces, hermanos, dice el verso 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Entonces, hermano, dice la palabra que mientras nosotros corramos, mientras estemos en ese camino de santidad, buscando la salvación, la clave de la victoria, ¿cuál es para ganar? Será mirar a Jesús, el cual es el autor y el consumador de la fe. ¿Cómo es el autor y consumador de la fe, hermano? Fue el autor, o sea, el Hijo de Dios que nos dio salvación, y consumador, el que murió por nosotros. Amén. Entonces, hermano, ¿qué tenemos? ¿Cómo que mirar a Jesús?
tenemos que mirar a Jesús, hermano, y también aprender de Él. ¿Cómo así? Tenemos, hermanos, que ver qué hizo Él y qué hizo Jesús, hermano, que nos puede nutrir el espíritu. Hermano, ¿qué hizo Jesús, hermano? Él ignoró, hermano, lo que él estaba viviendo, esa cruz, hermano, ese dolor, ¿verdad? Era el peor sufrimiento, hermano, vivir eso, hermano. Pero más él puso sus ojos en la recompensa, hermano, en el sentarse a la diestra de Dios y salvarnos a todos nosotros, hermano. Él no solo nos puede ayudar si nosotros miramos hacia Él, sino que aún podemos imitarle, hermano, y eso nos dará la victoria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Santo, Santo, Santo de Israel, para la victoria, hermano, para dejar el pecado completamente, para todo eso, y para salir adelante, hermano, y para tener la salvación, es mirar a Jesús. ¿Cómo así mirar a Jesús, hermano? En vez de usted mirar la situación, en vez de usted mirar el sufrimiento, en vez de usted mirar el pecado, y en vez de usted conversar con Satanás, en vez de usted mirar a los pensamientos malos de su mente, mire a Jesús todo el tiempo, hermano. Mírele, Jesús, pronto estaré contigo. Mírele, hermano, motívese para que vea cómo es el Señor, hermano, en su vida haciendo la obra. Amén. Pero también dice que aparte de que le miremos, consideremos. ¿Y qué hizo Jesús? Hermano, Jesús teniendo el mayor sufrimiento de todos, porque hermano, la muerte de Jesús fue la peor muerte que jamás un ser humano ha probado. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todo nuestro pecado cayó sobre él, hermano. Cada violación, cada asesinato, hermano, cada golpe, hermano, del pecado cayó sobre Jesucristo. Amén. Entonces el Señor, hermano, quiere que le consideremos, qué hizo. Pero ¿él qué hizo? Que aunque sufrió y todo eso, hermano, él no miró ese sufrimiento. Él no se quedó allí, sino que hizo, hermano, él en vez de mirar eso, él miró cómo nos iba a salvar a todos y cómo se iba a centrar en gloria ante la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En nuestra condición de pecado, hermano, no mirar eso, hermano, ni mirar ni prestar atención a nada del pecado, sino mirar a Jesús, ¿verdad? Y mirar la salvación que él tiene por delante. Entonces, y es necesario, hermano, que hagamos esto. ¿Qué? Entonces, lo que estábamos diciendo ahorita, mirar y aprender a Jesús, aprender de Jesús, ¿verdad? Que tengamos esto bien presente, hermano, eso es muy importante. ¿Por qué? Pues si no, vamos a desmayar, hermano. Pues ahora, si está siendo difícil, imagínese, hermano, ahora, pues mire, ¿por qué el Señor quiere que meditemos en Él? ¿Por qué el Señor quiere que nos motivemos con Él? Perdone si me enredé ahí. Pero ¿qué quiere el Señor? ¿Por qué quiere el Señor que meditemos en Él? Que aprendamos de Él, como Él no miró el sufrimiento, sino que miró la salvación, hermano. Porque si ahora está siendo difícil, hermano, déjeme decirle que nosotros no hemos pasado ni aún nada comparado con lo que pasó Cristo. No hemos ni siquiera perdido la vida en combate contra el pecado, hermano. Así como Jesús hizo. Entonces usted y yo no hemos pasado nada. Y si no hemos pasado nada y ya está siendo requete difícil, entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer ahora? Aprender a mirar a Jesús y a imitarle a Él. Y así permaneceremos hasta el final. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿cómo podemos enlazar esto que he dicho con el sueño? Hermano, el Señor me permitió entender, hermano, que en este caso nosotros debemos ser como el leproso que permaneció, ya que este fue el leproso que fue sanado, ¿verdad? Debemos, hermano, ser fuertes, y así como el leproso estaba cansado y hastiado de su enfermedad, pero permaneció, por lo cual fue sano. Así nosotros, hermano, soltemos ese pecado y esa concupiscencia y dejemos, hermano, de conversar con Satanás. Dejemos de pelear solos, sino que debemos poner los ojos en Jesús y animarnos con Él, ¿verdad? Pues dice la palabra en Filipenses 4:13 que todo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, hermanos, tenemos que poner los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él no miró lo malo, sino lo bueno. Entonces no debemos mirar lo que estamos pasando, sino como el leproso resistió, mirar lo que pronto el Señor va a hacer con nosotros, que será el sanarnos, amén, así como al leproso. Entonces, hermanos, pase lo que pase, debemos de seguir peleando la buena batalla de la fe, amén, porque aún no hemos pasado nada, hermano, pero sí hay que seguir adelante. Entonces, ¿cómo enlaza con el sueño? Así como el leproso permaneció y fue sano, así nosotros tenemos que permanecer, hermano, con lo difícil que sea, porque así el Señor nos va a libertar y nos va a ayudar a seguir adelante en su presencia, amén. Y así seremos sanos. Porque aunque el leproso estaba cansado, hermano, y estaba hastiado de tanta lepra, así nosotros estamos hastiados de tanto pecado, nosotros odiamos, ¿verdad? Estar así, porque aunque a la carne le gusta, hermano, nuestro espíritu lo rechaza, amén. Lo que tenemos que hacer es permanecer y luchar, hermano, porque el Señor al final nos sana. Amén. Entonces, ahora vamos a leer el versículo 5 al 8. Y dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque
¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, bendito sea el nombre del Señor, de la cual todos han sido participantes. Entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, hermano, durante nuestro proceso de santificación, hermano, Dios nos castiga, Dios nos corrige, ¿verdad? Nos procesa. Hermano, entonces Él mismo, ¿qué nos dice el Señor? Que la recibamos, ¿verdad? Ya que el Padre, hermano, corrige al que ama, ¿verdad? Y no debemos ni ensoberbecernos contra Él con falta de sujeción hacia Él, ni retroceder. Y hermano, ya que la corrección tiene un fin hermoso. ¿Cuál es el fin? Es llevarnos a la vida eterna. Entonces dice la palabra, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, ¿verdad? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que tiene por hijo. Entonces, hermano, usted y yo no podemos desfallecer, porque durante nuestro proceso el Señor nos va a castigar, el Señor va a ser color de rosa, el Señor nos va a corregir, hermano. Pero eso no es para hacernos daño, sino para qué es, hermano, para que usted y yo cada día salgamos adelante, ¿verdad? Amén. Porque al que ama disciplina, ¿verdad? Entonces si soportamos, hermano, esta disciplina, entonces Dios nos moldea y nos tiene como a hijos. Pero si usted no se deja moldear, hermano, y usted desecha y menosprecia la corrección de Yahweh Sebaot, que mora entre los querubines, entonces Él ya no lo tendrá usted como a hijo. Por tanto, bastardo será usted ante su presencia. Pues si no nos sujetamos a Él para ser mejores, y al no corregirnos, no podemos ser sus hijos. Entonces, hermano, tenemos que aceptar esa corrección, hermano, porque no es para mal, aunque duela, ¿verdad? Sino que es para bien, hermano. Amén. Entonces, pero si nosotros la desechamos, entonces nosotros no somos hijos, sino bastardos, porque no nos dejamos moldear por Dios. Y dice la palabra que los guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Ay, santo de Israel. Entonces, hermano, si usted no se deja guiar por el Espíritu Santo, no podrá ser hijo de Dios. Amén. Sino será un bastardo. Gloria a Dios. Y vemos algo aquí, hermano, que entonces si nosotros nos volvemos bastardos, somos hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque al ser bastardos no somos hijos de Dios. Entonces estamos en pecado. Dice la palabra en 1 de Juan 3 que todo aquel que peca es hijo del diablo. Entonces, hermano, y al no haber aceptado a Cristo, sino haber preferido el ensoberbecernos ante Dios, el anticristo es el juicio en el cual caeremos. Como lo decía ahorita, hermano, ¿por qué los dos leprosos cayeron al apartarse, hermano? ¿Por qué cayeron? Porque al apartarse, hermano, negaron la fe, se volvieron bastardos ante Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo castigó con el anticristo, con la sello de la bestia, que dice la palabra que es juzgamiento, un juicio, para todo aquel que no aceptó a Cristo. Entonces, hermano, si nosotros nos endurecemos y no recibimos la disciplina, hermano, nos hacemos pecadores. El pecador es un hijo del diablo, dice la Biblia. Si nos hacemos hijos del diablo, entonces somos bastardos ante Dios. ¿Y qué hace Dios a los bastardos? ¿Qué hace Dios a los hijos del diablo? Ya lo vamos a leer. Dice la palabra en 2 de Tesalonicenses 2, 8 al 12. ¿Qué me dice, hermano? No lo voy a leer, pero sí le voy a decir lo que el Señor me permitió entender, hermano. Eso nos dice, hermano, que el hombre de pecado, el anticristo, engañará a todos, hermano, los que no creyeron en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sean condenados. Y es Dios mismo, hermano, el que envía el poder engañoso con el cual los pecadores caerán en él. Entonces, hermano, ¿qué pasa? Que si nosotros negamos a Dios, el mismo Dios nos envía y nos engaña a través de ¿qué? Del anticristo que está pronto a venir y de salir por el mundo. Entonces, por esto, hermano, es que vemos que esos dos leprosos que se apartan, que niegan la fe, de repente tienen el sello del anticristo y siguen con la lepra, o sea, nunca fueron sanados. ¿Por qué? Porque desmayaron. Entonces recibimos el castigo, hermanos. Usted y yo, si nosotros no apreciamos la disciplina de Yahweh. Santo, santo, santo. Amén. Entonces, hermano, ¿cómo puede enlazar? Listo. Entonces, hermano, si nosotros nos apartamos de Dios, Él nos va a hacer caer en manos del anticristo, hermano, y de la marca de la bestia, la cual, el que es marcado eternamente se perderá. Por eso, hermano, es que los dos leprosos que se apartaron tenían esas marcas. Esa es la condenación para todo aquel que se desvía para no creer en Cristo Jesús. Entonces, hermano, si usted y yo nos desviamos, recibimos la condenación del anticristo. Amén. Por eso debemos siempre avanzar, hermano, y no negar la fe para no ser condenados. Amén. Entonces, ¿cómo pueden enlazar esto con el sueño? Miren, hermano, en el sueño habían 3 leprosos. Sabemos que la lepra es el pecado, ¿verdad? Los 3 tenían la misma condición, ¿verdad? Eran leprosos, ¿verdad? Gloria a Dios. 2 no aguantaron a esperar y a perseverar en Dios. No pudieron dejar de pecar y de practicar su concupiscencia. Y aparte de eso, hermano, al Dios castigarles, no soportaron el corregir y el escarmiento de Dios. Por tanto, se desviaron en su soberbia, ¿verdad? En soberbia se desviaron. Y tenían el sello de la bestia. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenían?
porque al desmayar en la fe y al negar a Jesús para irse tras las cosas del mundo, Dios les castigó y les castigará a todo aquel, ¿verdad?, que haga eso con engaño. ¿Para qué? Para que crean en la marca, perdón, en la marca y se pierdan. Pues el que es marcado, dice la palabra, que pierde la salvación por siempre. Entonces les pasará como Esaú, hermano, que Esaú despreció la primogenitura, despreció el castigo de Dios, despreció. ¿Y qué hizo el Señor? Se le quitó la primogenitura. Si nosotros despreciamos a Dios, nos pasará como estos leprosos que perdieron su salvación, hermano. ¿Por qué? Porque no pudieron dejar su concupiscencia. Y aparte de que no pudieron dejar su concupiscencia, entonces Dios les castigó, ¿verdad?, para que pudieran dejarla, pudieran aprender a través del proceso a dejarla. Pero, ¿y qué hicieron cuando Dios los castigó? No soportaron tampoco el castigo. Entonces se apartaron, amén, y recibieron juicio. Entonces, que ni usted ni yo recibamos ese juicio a causa de eso. Entonces, mire, hermano, más el leproso que se quedó, hermano, a pesar de su pecado y error, a pesar de las duras correcciones de Dios, él miró a Jesús, hermano, y vio que, hermano, él miró a Jesús, gloria a Dios. Él vio, hermano, que aún Jesús, estando en el lugar del Hijo de Dios, ¿qué vio el leproso? El leproso aprendió a mirar a Jesús. Y el leproso vio qué le había pasado a Jesús. ¿Qué vio el leproso? El leproso vio, hermano, que aún Jesús, estando en el lugar del Hijo de Dios Altísimo, él sufrió mucho también, hermano. Y hasta pensó que Dios la había, ay, santo de Israel, desamparado. Mas aún así, hermano, cumplió su misión. Jesús la cumplió. Dijo, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Porque, yo creo que Jesús no se imaginaba que iba a ser tan horrible. Jesús se imaginaba, hermano, que el Señor, bueno, yo no sé lo que Jesús se imaginaba, hermano, así que yo mejor no hablo, que dice la palabra que uno, hermano, mejor es que no promete y no cumpla, como quien dice, hermano, yo no puedo hablar lo que no sé, amén. Entonces, hermano, Jesús se vio desamparado, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Entonces el leproso vio esto y dijo, guau, si Jesús lo hizo, y Jesús se vio desamparado y se vio caído, pero aún así Jesús permaneció, entonces yo también puedo, ¿verdad? Entonces ese es el resultado de mirar a Jesús, el motivarnos, hermano. Amén. Entonces, ¿qué hizo él, hermano? Viendo el leproso, o sea, el leproso representa ese pecador que quiere cambiar su condición. Entonces, viendo ese pecador, la condición de Jesús, como Jesús sufrió mucho, pero que aún así él lo logró, se motivó, hermano, a pesar de todas las angustias. Él permaneció e hizo como Cristo. Vio lo que tenía de salvación, no el sufrimiento que estaba viviendo, y fue sanado. Entonces, ¿qué hizo el leproso, hermano? Él miró a Jesús, él vio todo lo que Jesús, hermano, había sufrido, pero cómo al final había permanecido. Entonces, ese es usted y yo. Nosotros tenemos que mirar cómo Jesús ha sufrido y cómo él aún permaneció. ¿Y qué hizo el leproso, hermano, en este caso? ¿Qué hizo el leproso, hermano? Él no vio el sufrimiento que él estaba viviendo hoy en día. Él vio el galardón que le tenía Jesús en el cielo si él permanecía. Entonces, usted y yo tenemos que hacer eso, hermano. No mirar el sufrimiento, no mirar el pecado, no mirar el error, sino olvidar rápidamente el error y mirar el galardón, y a la próxima no pecar de la misma manera. Amén. Pero vemos algo, hermano, que si el leproso hubiera sido como los otros dos leprosos, o sea, no hubiese sido corregido, porque, hermano, a veces nosotros no nos gusta que el Dios nos corrija, no nos gusta que Dios nos castigue, pero mire, hermano, si el leproso no hubiese sido corregido, no hubiese sido pasado por corrección, ¿qué le hubiera pasado? No hubiese sido sanado de la lepra, hermano, no hubiera podido ser sanado, hermano, y él hubiera muerto en su enfermedad. O sea, hermano, que si el Señor no nos hubiera castigado a usted y a mí, no nos hubiera metido en proceso, no nos hubiera salvado, usted y yo estuviéramos en el mundo perdidos. Y si el Señor no nos sigue castigando, no nos sigue exhortando, entonces nosotros nos devolvemos, así como los otros dos leprosos, los cuales no aceptaron el castigo de Dios. ¿Por qué retrocedieron? Por pecadores, no, hermano, sino porque no quisieron arrepentirse nunca, ni mucho menos reconocer, ¿verdad?, el castigo y recibir la lección del Señor. Amén. Hermano, entonces, esto es como cuando te cosen la piel, tú te rompiste, te abriste. Es como cuando te cosen la piel, hermano. La piel duele, hermano. Duele que te cosan. Pero si no se cose, hermano, se hace peor, hermano. Se te pudre la herida. Y la herida después no te sana, sino que la herida se te echa a perder. En este caso, se echa a perder nuestra alma. Entonces, hermano, la corrección de parte de Dios duele, hermano. Duele y es dura. Pero ¿qué pasa? Que eso nos ayuda a sanar la herida. Pues si no, perderemos nuestra alma. Amén. Entonces ahora leeremos del versículo 11 al 15. Y dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Santo, 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 aleluya.
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bendito sea tu nombre, Jesús. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, oh Santo de Israel. Aleluya, ayúdanos a santificarnos de esa manera. Atamos nuestra mente a la mente de Cristo, aleluya. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Amén. Entonces, hermano, la verdad, cuando el Señor nos corrige, no parece nada alegre, parece algo malo más bien. Más, hermano, si nosotros recibimos esa corrección, si nosotros cambiamos, nosotros podemos ver que sí nos sirvió. Más, hermano, si nosotros al contrario no recibimos la corrección, somos necios. Y nos pueden dar 500 castigos, que solo sufriremos y no aprenderemos. Amén. Entonces, hermano, puede parecer mala la corrección, pero si nosotros la tomamos en el espíritu y la recibimos y cambiamos, es provechosa. Amén. Dice la palabra en Proverbios 17:10, hermano, que la reprensión aprovecha al inteligente. Entonces, hermano, si usted es inteligente, no le va a parecer tan buena, ¿verdad? Pero después usted va a aprender la lección y va a decir, oye, verdad, Dios tenía razón. Es como cuando la mamá le pega a usted, pero ¿por qué me pegas, mami? ¿Por qué me pegas? Y después usted se da cuenta, guau, cuando usted ya está grande, cuando pasó el tiempo, mi mamá me pegó y tenía razón mi madre. Amén. Entonces, hermano, vemos que la reprensión aprovecha al inteligente. Pero ¿qué dice después? Le aprovecha al inteligente más que 100 azotes al necio. Entonces, hermano, si usted es necio y usted no aprende la lección, le puede dar 100 azotes, que le va a hacer mejor al inteligente que le den uno que usted que le den 100. Porque usted no lo va a recibir. Amén. Entonces, hermano, no seamos necios, sino antes bien recibamos esa reprensión. También nos dice, hermano, que debemos levantarnos, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Pónganse pila. Entonces, sí que nos dice el Señor, debemos levantarnos y hacer caminos derechos, porque nos dice también, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, hermano, debemos hacer caminos derechos, debemos que caminar recto en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que lo enfermo en nosotros, para que ese pecado que está dentro de nosotros no se salga, hermano, fuera, sino que sea sanado. Amén. Ya que si nos desviamos, hermano, así como en el sueño, no podremos ver a Jesús. ¿Por qué le pasó a los dos leprosos? Ellos se fueron y no lo vieron, nada más cuando ya era tarde. Entonces, y Él no nos podrá sanar, hermano, pues el único que puede sanar es Él. Y Él solo sana a los que andan por sendas rectas y andan por angosto camino. Entonces, hermano, Él es el único camino. Gloria a Dios. El único camino a Jesús es el camino angosto, hermano. Hermano, entonces, la única manera de ser sanado es ir por el camino angosto. Entonces, si usted va por el camino angosto y usted va derechito para que no se le salga la carnecita esa, el Señor se la ayuda a atar. Si nosotros caminamos derecho, hermano, en esta hora, el Señor nos ayuda y nos libera. Amén. Pero ahora vamos a ver también que debemos de seguir la paz con todos, hermano. Debemos seguir también la santidad. Debemos estar en santidad, sin la cual nadie va a ver a Dios. Aleluya. Entonces, hermano, sigamos, hermano, estas cosas, hermanos. Solo si queremos ver a Dios, porque si usted no quiere ver a Dios, entonces no la siga, ¿verdad? Pero si usted sí quiere ver a Dios, sígala, hermano. Amén. Entonces, hermano, ¿qué vemos ahora, hermano? Estemos alerta también, hermano. Tenemos que estar alerta, porque no sea, hermano, que nos brote una raíz de malicia y pecado en nuestro corazón. Ya sea lascivia, ya sea, verdad, murmuración, ya sea cualquier cosa, hermano, que chiquitica, que está ahí el corazoncito escondidita, pero que crezca, hermano, y muchos sean contaminados. Y aún nosotros nos estorbe, hermano, esa cosa. Entonces, hermano, una raíz de cualquier pecado, hermano, que retoñe, hermano. No podemos dejar que ninguna raíz de pecado salga de nuevo, o sea, de nuestro pasado. O que salga de nuevo, hermano, que es una raíz nueva. No podemos dejar que nada, hermano, no salga en nuestro corazón, así sea por más chiquitito, porque crece, hermano, y no solo nos tropezamos nosotros, sino que hacemos tropezar a los demás. Entonces puede ser una raíz de amargura, por ejemplo. Usted puede ser grosero. Vea, mira, disculpen. Nosotros no debemos tener ninguna cosa, hermano, mala en nuestro corazón. Si esa chiquititica no podemos tener. ¿Por qué, hermano? Porque se puede hacer grande y hacer daño al prójimo y aún a nosotros. ¿Cómo así, hermano? Le voy a poner un ejemplo. Ahora sí. Entonces, hermano, por ejemplo, una raíz de amargura me sale en mi corazón. Entonces, hermano, usted de repente se le va la carne y es grosero con alguien. Uy, no, Señor.
Y como esa persona sabe que usted es cristiano, esa persona nunca más va a una iglesia por resentimiento. Entonces, hermano, no solo nos hace perder a nosotros esa raíz, sino que también pone en riesgo a los demás de perderse. Y mire ese ejemplo, hermano, no está muy lejos de la realidad. Entonces, cuidémonos de que no nos salga nada en nuestro corazón que nos pueda retrasar. Amén. Entonces, mire también esto, hermano. ¿Cómo puedo enlazar esto con el sueño? ¿Cómo el Señor nos puede mostrar algo que tenga que ver con el sueño? Amén. Hermano, aunque la lepra duela, aunque la lucha con el pecado sea dura y duela, hermano, que esta carne le duele batallar, ¿verdad? Debemos seguir, hermano, porque pronto Dios nos sacará y nos liberará. Entonces, hermano, ninguna disciplina parece bacana, pero si nosotros permanecemos, el Señor nos ayuda, ¿verdad? Entonces, hermano, por lo cual nosotros debemos de ser como ese leproso que fue sanado. Debemos permanecer, debemos de hacer sendas derechas, hermano, para que toda esa lepra, o sea, que es el pecado y la carnalidad, que hay en nosotros, para que toda esa lepra, hermano, definitivamente sea sana. O sea, nosotros nos permanecemos dentro de ese presencia de Dios que nos santifica, de ese camino angosto, y toda esa lepra que puede haber en nosotros, así como de ese leproso, aunque le dolía batallar, aunque le parecía muy difícil estar ahí, como él permaneció ahí, fue sano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Permanecer en ese camino angosto para que el Señor nos sane, hermano. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo, hermano, solo sana por el camino angosto, solo sana a la gente que por el camino angosto camina. Entonces, hermano, amén, por ello los demás no fueron sanados, por eso que los otros dos leprosos no fueron sanados, hermano, porque los tres al principio esperaban en Jesús. O sea, vemos que esto es una historia, hermano, que es real, porque los tres estaban esperando a Jesús, pero en el camino angosto andaban los tres, pero de repente dos se desesperaron y uno permaneció y fue sanado, y los demás desfallecieron y no fueron sanados. Entonces, hermano, si somos nosotros, cuando nosotros salimos a predicar, hermano, bendito sea el nombre del Señor, vemos, hermano, que a veces, salí a predicar, no, a veces nosotros, hermano, vemos que comenzamos muchos, hermano, en el reino del Padre, pero de repente la gente se va apartando, hermano. De repente uno se aparta otro, y es así, hermano. Entonces, que no seamos nosotros los que nos estemos apartando, sino permaneciendo, hermano. ¿Por qué? Porque aunque duele, hermano, nosotros tenemos que permanecer para que así el Señor nos sane. Porque no podemos ser como los otros leprosos. Porque los tres estaban permaneciendo en el Señor, esperando a la sanidad. Pero dos desmayaron y uno fue sanado. Y los otros no pudieron ser sanados. ¿Por qué? Porque desfallecieron. Amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces, debemos ser, hermano, y aplicar para nuestras vidas todo esto que estamos diciendo aquí, hermano. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, hermano, no seamos nosotros llamados y después desechados porque desfallecimos, no, hermano, sino que sigamos adelante. Sé tú, hermano, usted sea un escogido. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Entonces, hermano, nosotros también debemos ser santos, debemos ser pacíficos con todo, no contenciosos. Y seremos limpios, hermano, de la lepra del pecado. Si nosotros buscamos la santidad, el Señor nos va a limpiar de la lepra del pecado. Entonces, hermano, debemos de mirar bien ahora. O sea, ahora que el Señor nos ha limpiado, ¿verdad? O sea, todavía tenemos esa lepra, todavía no tenemos lepra, pero el Señor nos ha limpiado un poco, ¿verdad? Entonces, ahora debemos de mirar bien. No sea que dejemos, hermano, de ser sanados. No sea que el Señor deje de sanarnos y brote una raíz de lepra, hermano, nueva en nuestro corazón. No sea, hermano, que una raíz de pecado nueva brote, hermano. Y así como estos leprosos, y sabiendo, así como, no sea, hermano, ahora que el Señor nos está sanando, tenemos que cuidarnos, hermano, de que otra raíz de otro pecado o de un mismo pecado vuelva a salir en nuestro corazón. ¿Por qué, hermano? Porque sabemos que la lepra, hermano, en este caso, se pegaba por contacto físico. Entonces, no solo, hermano, nos vamos a contagiar nosotros, sino todo nuestro alrededor, nuestro entorno, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestra familia. Entonces, hermano, es necesario que nos guardemos en santidad, porque no solo nos afectamos a nosotros, sino aún a los demás. Amén. Entonces, no sé, que hermano, ya estamos siendo limpiados y sanados cada día, hermano. No volvamos atrás. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, vamos a leer ahora del versículo 16 al versículo 17 y dice así. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, hermano,
estemos atenticos, no sea que una raíz de incredulidad, una raíz de amargura nos brote, ¿verdad? Entonces, hermano, no sea que nosotros seamos fornicarios, hermano. Cuidémonos, hermano, de nosotros caer, nosotros de repente descuidarnos y ser hallados como fornicario. ¿Qué es un fornicario, hermano? Estar de algún lado a otro, de un lado a otro, de pecado en pecado, y que como Esaú, hermano, perdamos la oportunidad de ser salvos. Pues aunque Esaú lloraba, hermano, y lloraba y lloraba y lloraba, otra oportunidad no le hubo, no se le fue dada, hermano. Así nos pasará a nosotros. Entonces, hermano, no sea, hermano, que entre nosotros haya personas que estén despreciando la oportunidad como Esaú. Porque aunque después él lloró, no le fue dada más. Entonces, que no haya fornicación en nuestras almas, en nuestro espíritu. Que hacemos de pecado en pecado, que hoy estoy con el Señor y hoy, después estoy en el mundo, hermano. No caiga en semejante pecado de adulterio delante de Dios, hermano. Entonces, hermano, ¿cómo podemos enlazar esto con el sueño? Hermano, los otros dos leprosos se apartaron, negaron la fe y se cansaron. Mas al querer volver, hermano, vieron al leproso sanado, mas ellos ya no los pudieron sanar. Y ya que habían sido condenados ya, hermano, a morir en su pecado. ¿Por qué? Por haber negado la fe. Y la marca de la bestia fue su condenación. Entonces, hermano, busquemos hoy en tanto que Jehová y Yeshua están cercanos, pues pronto la puerta se cerrará, y el que sanó y salvó, se sanó y se salvó, y el que no, no. Entonces, hermano, los otros dos leprosos se apartaron, pero cuando quisieron volver y vieron al otro sano, ellos ya no pudieron, hermano, ser sanos más. Ellos ya no pudieron, hermano, ser sanos. Y fueron condenados a perdición y muerte eterna por medio de la marca de la bestia, lo cual le acontecerá a todo aquel que no quiera buscar la presencia del Señor en estos tiempos, hermano. O el Señor lo juzga o lo entrega. Cuando venga el anticristo, el Señor lo entrega a la marca de la bestia. Amén. Entonces, hermano, busquemos ahora a Jehová, hermano, intentando que Él está cercano, hermano. Pronto la puerta se cerrará, hermano. Y el que se salvó, y el que no, no. Entonces, qué triste sería que usted se quede afuera. Amén. Entonces dice el versículo 18: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Entonces, hermano, nosotros hoy no estamos viviendo bajo la terrible ley, o sea, bajo esa ley severa. No estamos viviendo bajo esa severa presencia de Dios, en la cual tú pecabas y te pagan si ya te apedreaban. No estamos viviendo hoy en día, sino estamos viviendo en la gracia, hermano, en esa hermosa gracia, grande misericordia, hermano. No desechemos a Jesús. Amén. Entonces ahora sigamos adelante. Dice la palabra en versículo 22 al 24 que no estamos en la ley, sino que ahora nos habemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que ahora mejor que la de Abel. Entonces, hermano, hoy en día usted no se ha acercado, hermano, a un Dios que tú te equivoques y te va a meter tu machetazo, no, hermano. Usted hoy se ha acercado a Jesucristo, el que tiene misericordia, hermano, el que está con usted, hermano, el que cada día le va a ayudar, hermano, el que cada día, no, hermano, usted no se ha acercado a un Dios severo. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Valorar esa misericordia que el Señor ha tenido para con nosotros, amén. Nosotros ahora mismo nos hemos acercado a un Jesús cuya sangre nos limpia de todo pecado. Por tanto, hermano, esa gracia y misericordia por la cual no hemos sido consumidos, hemos de valorarla, hermano, y ser santos. Entonces, gracias a esa misericordia, hoy usted y yo no hemos sido consumidos y no estamos en el infierno fritándonos y asándonos, hermano. Gracias a esa misericordia. Entonces, valoremosla, hermano. Gloria a Dios. Mas mire esto, hermano. Dice aquí la palabra, versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Entonces, hermano, ahora no desechemos esta gracia, porque si en la ley, siendo terrenal, fue severa, cuánto peor nos irá a nosotros, hermano, si rebeldes nos portamos, si en los cielos está Jesús. Hermano, esta dispensación de la gracia celestial es poderosa, hermano. Entonces, ahí de nosotros nos irá mucho peor. Entonces, ¿cómo podemos ver todas estas tres citas que hemos leído en el sueño, hermano? Mire, hermano, que Dios, hermano, le dio mucha misericordia a ese leproso, hermano, pecador, a ese que fue sanado, ¿verdad? O sea, el Señor hoy nos dio mucha misericordia a nosotros, porque nosotros somos esos leprosos, ¿verdad? Más, hermanos, si aún así despreciamos esa misericordia, pudiéndonos hacer,
O sea, más si aún, mira hermano, nosotros somos ese leproso que fue sanado, ¿verdad? Que aún con muchos errores el Señor le tuvo misericordia. Hermano, pero si nosotros aún con esa misericordia nos levantamos en contra de Dios y nos vamos al mundo, o sea, le traicionamos, vamos a recibir gran juicio. Porque Dios muchas veces nos pudo haber destruido y decidió no. Y al final terminamos traicionándolo, hermano. Amén. Entonces eso es una gran traición y Dios nos libre, hermano, de hacer eso. Porque el Señor pudiéndonos haber destruido muchas veces no lo ha hecho. Entonces dice el verso 25, mirad que no desechéis al que habla, porque ciertamente no escaparemos, hermano. Entonces, hermano, seremos muy duramente castigados, ya que hemos despreciado al Hijo de Dios. Peor nos irá. Entonces dice la palabra, hermano, que no desechemos, hermano. Gloria a Dios, que no pisoteemos la sangre del Hijo de Dios. Dice que la palabra que hay de aquel que tuviera por inmunda la sangre del Hijo de Dios. Bendito Padre, gracias Señor. Yo amo a mis hermanos en esta hora, Padre, aleluya, no les juzgo, Señor, porque yo sé que tú no nos has juzgado a nadie. Entonces, hermanos, podemos seguir leyendo, miren esto. Lo último que vamos a leer de Hebreos 12, mire, versículos 26 al 29. La voz del cual conmovió entonces santo, santo la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, hermano, Dios ya ha hecho juicio en la tierra, mas según su escritura y según su voluntad, esta vez, hermano, Él lo hará no solo en la tierra, sino aún en los cielos. Juzgará tanto a hombres como a demonios, y será terrible para con ellos, hermano. Mas Él, hermano, nos ha perdonado y nos ha prometido a nosotros, hermano, a nosotros que le amamos, nos ha prometido un reino, hermano, incorruptible e inconmovible. Entonces, hermano, con gratitud por eso, por ese favor que Él nos hizo, que no nos va a destruir, sino que nos va a dar vida eterna porque nosotros le hemos amado. Con esa gratitud vivamos para Cristo, hermano, porque Dios es fuego consumidor. Ay de nosotros si no nos alineamos. Entonces, hermano, ¿cómo podemos ver esto en el sueño? Hermano, Dios viene con sus juicios. Así que más nos vale, hermano, ser ese leproso que permanece, para poder ir al reino inconmovible, a ese reino eterno que Dios nos ha prometido. Mas evitemos ser duros de corazón, como esos dos leprosos apartados. Si no, pereceremos. Y no habrá quien nos libre del juicio de Dios, del infierno y del lago de fuego, hermano. Amén. Y sabemos que el lago de fuego y el infierno no es lo mismo, porque en el infierno hoy están todas esas personas, ¿verdad? Y están siendo torturadas por el reino de las tinieblas. Mi hermano, ese lago de fuego, hermano, va a ser mucho más grande, y el infierno mismo caerá en el lago de fuego, hermano. Y ahí con todo y demonio y con todo y hombre van a ser torturados día y noche, hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros permanezcamos como ese leproso para que seamos sanados, que no nos apartemos, hermano, porque si no seremos condenados, hermano. El Señor nos condenará. Y dice la palabra que una de las condenaciones que el Señor utilizará para estos tiempos será la gran Babilonia, porque dice la palabra que copa de oro fue Babilonia, hermano, de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El Señor, hermano, va a utilizar la marca de la bestia, no solo, hermano, para probar a sus hijos, sino para condenar a muchos a la perdición y condenación eterna. ¿Por qué? Por haber negado al Hijo de Dios. Entonces, que no sea usted y yo negando al Hijo de Dios. ¿Cómo? Yo niego al Hijo de Dios diciendo que Jesús no existe y yo sí creo. No, hermano, no solo eso. Si usted se aparta y se vuelve atrás, va al pecado, está negando al Hijo de Dios. Entonces, que usted y yo no seamos hallados ahí. Amén. Pero sabemos que el Señor a Loren le regaló 3 citas más, que es Filipenses 4, Hechos 12 y también Juan 12. Vamos a ver algunos versículos de estos capítulos y que el Señor nos permite entender. Amén. Mira, hermano, dice Filipenses 4, del versículo 1 al versículo 3. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Entonces, hermanos, el Señor dice en su palabra que todo aquel que hace la voluntad de Dios, dijo el Señor, es mi hermana. Es mi hermana, mi hermano y mi madre. Entonces, hermano, es el propio Jesucristo diciéndonos esto. Gozo y corona mía, deseados, amados, estad así firmes en el Señor. Entonces, amado, dice el verso 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Mire, el Señor le abre a usted y a mí, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás.
colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, hermanos, Jesús nos ordena a estar firmes y a estar en un mismo sentir unos con otros. Entonces, orando unos por los otros. Oye, hermano, ¿qué necesita? Ay, no, hermano, tranquilo, eso es un placer. En un mismo sentir, hermano. Amén. También nos ordena, hermano, a no desfallecer, como estos dos leprosos, ¿verdad? Nos manda a estar firmes. Amén. Pero también, ¿qué nos dice, hermano? Que ayudemos a los que están en lucha, a los que están combatiendo. Entonces, hermano, que ayudemos a esas personas que están en luchas contra la lepra, ¿verdad? Contra esa lepra que es el pecado, que ayudemos a los demás. Eso es lo que el Señor quiere. Ya que así, hermano, ellos serán salvos y nosotros también seremos salvos. Que dice la palabra que su nombre está escrito en el libro de la vida. O sea que van a ser salvos porque van a ser salvos. Entonces, si nosotros los ayudamos, les ayudaremos a ser salvos y nosotros también vamos a ser salvos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Santo de Israel. Amén. Entonces, ahora vemos del versículo 6 al 7. Dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, hermano, el Señor nos manda a no ansiarnos y preocuparnos y desfallecer, como los dos leprosos, hermano. O sea, cuando nosotros estemos pasando por ese duro proceso, ¿verdad? Que pasaron los leprosos, ¿verdad, hermano? Que fue un proceso de dura prueba. Dos se apartaron. ¿Por qué? Porque desfallecieron. Pero ¿qué nos ordena el Señor? Hacer como ese leproso, que aunque estaba cansado de su lepra, él permaneció, hermano. Entonces, el Señor nos manda a no ansiarnos, no caer en ansiedad ni en afanosidad, sino, hermano, que nosotros estemos en oración, que nosotros oremos y creamos, permaneciendo y creyendo en Dios. Y así Él nos guardará nuestra mente y nuestro corazón con su paz. Entonces, hermano, nosotros podemos estar pensando en la peor situación, que si nosotros oramos y el Señor nos va a ayudar a permanecer así como ese leproso. Si nosotros oramos y creemos que Él es el que nos puede ayudar, Él nos ayuda, hermano, porque Él honra a todo aquel que cree en Él. Amén. También, hermano, pero si nosotros nos preocupamos, la paz de Dios no nos podrá sanar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Si nosotros nos preocupamos y nosotros nos desesperamos, el Señor no nos podrá ayudar. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, hermano, el Señor, ¿qué quiere? Que nosotros cada día, hermano, creamos en Él, creamos en sus promesas y no desfallezcamos como esos dos leprosos, sino que tengamos la oración ahí siempre. Porque ¿qué hizo el leproso? El leproso oraba. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesús oró 3 veces porque Él no se sentía capaz de ir su carne, hermano, de Jesucristo se quería levantar en contra de Él cuando Él iba a ser crucificado. ¿Y qué hizo? Lo oró 3 veces. Y en la primera no, pero volvió a orar. Y en la segunda todavía no, pero después a la tercera, ¡pam!, el Señor le dio la fortaleza para poder hacerlo. Amén. Entonces, hermano, el Señor nos manda a orar, a poner nuestra petición delante de Él. Que si necesito santificarme, Señor, santifícame y ayúdame, Padre. Yo te quiero servir, yo me voy a esforzar, ayúdame, por favor, yo no puedo solo. Y el Señor es el que nos va a ayudar. Pero si, ay, que no me doy para santificar, ay, esto no es lo mío, me voy para el mundo. Ahí es cuando uno perece, hermano. Amén. Pero si nosotros oramos, Él guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones. Nos da paz. Amén. Ahora dice del verso 12 al 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ser, hermano, como ese leproso, hermano, como ese leproso que fue sanado, que resistió, hermano. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a cualquier prueba, situación, aunque sea la peor, hermano, y la más angustiante, ¿verdad? Porque a causa del pecado, hermano, y de nuestra carne es angustiante muchas veces, pero nosotros tenemos que aprender, hermano, a adaptarnos. Entonces, amén. Entonces nosotros debemos aprender, hermanos, a estar en victoria, no solo en las buenas, sino en las malas también. Y así permaneceremos como ese leproso, hermanos,
y por permanecer en el camino angosto, Cristo nos sanará y nos iremos con Él. Amén. Entonces, hermano, si nosotros en esta hora, nosotros aprendemos a estar en victoria, aprendemos a estar saciados, a estar llenos del Espíritu Santo en las buenas y en las malas, Cristo nos va a sanar y nos vamos a ir con Él pronto. Amén. Pero también vemos en el verso 19, hermano, que nos dice así: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, el Señor nos va a santificar y nos va a suplir toda nuestra falta, todo lo que nos falte, ya sea en el espíritu o en la carne. Créalo, hermano. Si a usted le falta santidad, le falta cuidarse la vista, órele al Señor, métase en ayuno, oración, y es Jehová el que le va a santificar. Porque yo conozco a un Yahweh, un Jehová que es Yahweh Mekadesh, Jehová que santifica. Amén. Entonces, hermano, creamos lo que es el que nos va a ayudar cada día. Tiene problema de murmuración, ante su mente a la mente de Cristo, esfuércese que es Jehová el que le va a santificar. Amén. Porque Él es rico, hermano, en gracia, Él es rico en poder. ¿Para qué? Para darnos conforme a su santidad. Amén. Entonces, hermano, ahora vamos a ver a Hechos 12. Esta otra palabra que el Señor le regaló a nuestra amada hermana Loren, Yahweh la bendiga mucho. Un aplauso sea el nombre del Señor. Ay, mi Padre amado, santo eres tú, Señor. Dice así, hermano, del verso 1 al 4. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Hermano, vemos un gran tiempo de aflicción para la iglesia. Uno lo mataron, otro preso, y otro casi, uno lo mataron, otro preso, la iglesia maltratada, y el que estaba preso ya casi es que lo iban a matar. Entonces, hermano, así como el leproso padeció, hermano, pero resistió, así nosotros, hermano, como esta iglesia primitiva, debemos resistir, ¿verdad? Y debemos padecer por el Señor, amén. Pero vamos a ver ahora el verso 5 al 11. ¿Cómo resistió esta iglesia? ¿Qué hizo la iglesia para poder permanecer y poder salir en victoria? Mire, hermano, versículo 5 al 11. Santo eres tu papá. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, bendito sea el nombre del Señor, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los 2 soldados. Mire, hermano, ya Herodes lo iba a sacar, hermano. Entonces, hermano, estaba sujeto Pedro con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos, y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto, y sígueme. Y saliendo, le seguía. Pero no sabía qué era, verdad, lo que hacía el ángel, sino que pensaba que él veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Amén. Entonces, hermano, la iglesia estaba sufriendo gran tribulación, pero ¿qué hizo, hermano? Así como Cristo nos ha mandado en esta epístola que oremos, ¿verdad? Que estamos firmes y que nuestra petición esté delante de Dios, y así Él nos librará y nos dará paz. La iglesia oró y fue librado Pedro, hermano. Entonces, así nosotros tenemos que orar y seremos librados del enemigo también. Amén, hermano. Entonces, ahora vamos a seguir leyendo, hermano, porque sabemos ahora, hermano, que la única manera, hermano, es la oración, permanecer en oración y en santidad, ¿verdad? Pidiéndolo al Señor, y es el Señor el que nos va a responder y nos va a ayudar. Amén. En todas nuestras pruebas, así el leproso, hermano. El leproso oraba, ¿verdad? El leproso oraba, el leproso confiaba, y así usted y yo tenemos que hacerlo. Amén. Entonces vemos del verso 12 al verso 17, seguimos con la historia de Pedro, hermano. Mire esto. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta.
Ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Mire, Pedro persistía en llamar. Téngalo ahí. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto también a Jacobo y a los de hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Entonces, hermano, vemos que Pedro primero fue librado, pero Pedro tocaba la puerta, hermano. Pedro tocó. Y aunque no le abrieron, pues estaban gozándose. Pues Rode no le abrió, hermano, porque Rode se estaba gozando. Es Pedro, es Pedro, es Pedro. Y Rode se estaba gozando. Entonces, hermano, Pedro no se desesperó porque no le abrieron. Y por eso después le abrieron. Dice que él aún así persistió y después le fue abierto y ellos se gozaron juntos. Pero si Pedro se hubiera desesperado, hermano, se hubiera ido, así como estos dos leprosos se fueron, se desesperaron porque el Señor no les abrió la puerta y les sanó del pecado, ¿verdad? Como hoy usted y yo estamos pasando. Si Pedro se hubiera ido, no hubiera, hermano, no hubiera recibido esa bendición de gozarse con sus hermanos y probablemente lo pudieran haber volvido a poner preso, porque hubiera estado por ahí por la calle rondando. Entonces, hermano, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que usted y yo confiemos en Él y persistamos, porque a Pedro no le abrieron. Rode no la abrió, ¿pero por qué? Porque Rode estaba gozándose. Entonces, hermano, cuando usted le pregunte y el Señor no le responde, hermano, usted persevera en ello, hermano, porque el Señor, ¿qué está haciendo? Se está gozando. ¿Por qué? Porque le va a preparar una grande sorpresa. Alábele que Él vive. Pero si usted dice, no, si Pedro hubiera dicho, no, es que esto no me va a abrir, Pedro probablemente lo pudieran haber vuelto a poner preso, o simplemente no se hubiera gozado con sus hermanos. Amén. Y los hermanos hubieran pensado que todavía él estaba preso. Entonces, hermano, ¿qué pasa? Que usted y yo tenemos que confiar en el Señor y ser como ese leproso que fue sanado, que él permaneció y aunque él no veía que era sanado, él no se fue como los otros dos leprosos, que apenas que vieron que no eran sanados se fueron. Pero ¿qué hizo él? Él permaneció en Jesucristo y Jesús le sanó. Amén. Entonces, ahora vamos a ir a Juan 12, hermano. Espero que esto le esté nutriendo en el espíritu. Y dice el versículo 1 al 8 así: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, uy santo, eso se ve caro nada más del nombre, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala. Aleluya. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces, hermanos, esto es sencillo. Primero que todo vemos que Lázaro era el resucitado de los muertos y estaba sentado a la mesa con Jesús. Entonces, hermano, así como a Lázaro, Dios nos sanó, Dios nos resucitó de los muertos, hermano. Así como al leproso, Dios lo resucitó, así a nosotros nos ha sanado, hermano, nos ha resucitado así como a Lázaro. Entonces, así también Dios nos va a sanar cada día, hermano. Y vamos a estar sentados a la mesa con Cristo. ¿Y dónde? En el reino de Dios. Entonces usted no desmaye, sino permanezca, porque pronto estaremos sentados a la diestra de Jesús. A la diestra de Jesús, no, estaremos sentados en esa mesa, hermano, del reino de los cielos. Amén. Pero vemos algo, hermano, que nosotros debemos, hermano, que de nuestro corazón salga como agradecimiento, hermano, a esa liberación que Jesús nos ha hecho cada día, ¿verdad? Debemos, hermano, derramarle libación como ese nardo puro, una ofrenda, hermano, de alabanza y de frutos dignos de arrepentimiento. Debemos ser como María, Padre. Hermanos, debemos ser como María. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha limpiado, hermano. Aunque hoy nos falta mucho, el Señor nos ha limpiado. ¿Pero qué va a hacer? Él nos va a limpiar y nos seguirá limpiando. Entonces, nosotros hoy tenemos que ser conformes, hermano. Y hoy tenemos que ser agradecidos con Dios. Y tenemos que derramar esa libación de frutos dignos de arrepentimiento, de alabanza.
Amén. Pero ¿cómo así frutos dignos de arrepentimiento, hermano? Entonces, los frutos de arrepentimiento es mi acción y mi condición con la cual yo demuestro, hermano, mi crecimiento espiritual y mi arrepentimiento genuino. Entonces, hermano, lo mejor que usted puede hacer, hermano, es derramarle alabanza a Jesús, cantarle alabanza, hermano, honrarle con su comportamiento, gloria a Dios, demostrarle a Jesús que usted de verdad se arrepintió, agradarle con sus actos. Y de esta manera, ¿verdad? Hermano, usted va a ser una bella ofrenda de agradecimiento por todo lo que el Señor ha hecho. Amén. Entonces, hermano, al Señor no siempre le podremos encontrar. Hemos de buscarle antes de que no pueda ser hallado. Si Él cierra la puerta, nadie más la puede abrir. Entonces, hermanos, pronto dice Jesús, los pobres siempre los van a tener, pero a mí no siempre me van a tener. Entonces, hermanos, nosotros no siempre tendremos la oportunidad de arrepentirnos. Nosotros no siempre tenemos la oportunidad de hacerle un sacrificio de alabanza a Jesús, de alabarle con el corazón. Porque de repente somos desechados por causa de ser desinteresados en el Evangelio y ya no hay más vuelta atrás. Entonces, hermanos, usted y yo tenemos que permanecer y no perder el tiempo, sino antes bien estar en la presencia de Dios. Porque no siempre Jesús, no siempre tendremos a Jesús allí para que, bueno, hoy me plació buscarle, no, mañana no. Entonces, hermano, no siempre le tendremos. Por eso tendremos que buscarle. Entonces, hermano, no debemos de ser como Judas, hermano, que él juzgaba. Él dijo, pero ¿por qué? Si los pobres, mira, o sea, como diciendo, está malgastando. Amén. Pero sabemos que no podemos ser como Judas, que él juzgaba. Pero igual Judas estaba peor. Y se terminó salvando probablemente María, hermano. Y Judas se perdió. Entonces, hermano, usted y yo no podemos juzgar a los demás. Como esos leprosos, nosotros no podemos juzgar al que se apartó. Nosotros no podemos juzgar al otro leproso, porque todos tenemos lepra en nosotros mismos. Necesitamos sanarnos de esa lepra, así como lo veíamos en esa revelación, que era sanado. Necesitamos permanecer y no mirar a los demás. Porque si nos ponemos a mirar a los demás, desfallecemos. Si el leproso se hubiera puesto a mirar que los demás se fueron, se hubiera ido también. Pero él decidía seguir a Cristo. Entonces usted y yo no podemos juzgar, hermano. Porque cuando nosotros vengamos a ver a ese aquel que usted tanto juzgó, a ese aquel que usted tanto le puso atención, aquel se salvó y usted se perdió. Entonces no perdamos la oportunidad, hermano, y siempre estemos firmes en la presencia del Dios de Israel. Amén. Entonces ahora seguimos al versículo 23, al versículo 25. Mire esto. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, santo Dios, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Amén. Entonces, hermano, entre más matemos esta carne, entre más nosotros hagamos atar esta carne, más nos llenaremos de fruto. Entonces, hermano, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que, hermano, yo tengo una siembra, yo tengo una huerta, ¿verdad? Y hemos aprendido que la semilla primero tiene que morir para que nazca, ¿verdad? Entonces, hermano, mire, por ejemplo, la semilla del mango. Primero tienes tú que comerte el mango, la semilla se pone a secar, ¿verdad? La semilla tiene que terminar el ciclo que ella hizo dentro del mango. ¿Para qué? Para comenzar un nuevo ciclo. Entonces, hermano, nosotros hoy tenemos que acabar, hermano, con el ciclo pasado, con esa carne y sangre que tenemos aquí. ¿Para qué? Para poder renacer a vida eterna. Entonces, hermano, hasta que no, a través de los procesos y de las pruebas, matemos el pecado que hay en nosotros, no daremos frutos. Por eso, hermano, entre más Dios nos pula, como Él pulió al leproso, más seremos sanos. Entonces, hermano, por eso el leproso decía estaba cargado y cansado de tanta lepra. Por eso el leproso estaba sufriendo, hermano. Porque entre más él sufriera, entre más el Señor le pusiera prueba, entre más el Señor le pusiera angustia, entre más el Señor lo puliera en cada uno de sus ámbitos espirituales, cada una de sus facetas de su vida, más sería sano. Entonces, eso es usted y yo, hermano. Entre más el Señor nos pula, entre más el Señor nos mete en proceso. Dice la palabra que no es para mal, sino para bien. Porque cada vez estaremos más cerca de la santidad. Amén. Entonces, hermano, todo aquel que ame su vida y todo aquel que no le guste el proceso, todo aquel, hermano, que quiera no morir, no matar la carne, sino que se preocupe por tenerla vivita, hermano, va a perder su vida espiritual, va a perecer su alma. Más el que mata esta carne y la ata en el nombre de Jesucristo, para vida eterna guarda su alma. Amén. Ahora miremos este último versículo. ¿Qué dijo Jesucristo? Jesucristo ya lo iban a crucificar. Mire, hermano, yo siento cosas cuando leo esto, porque Jesús, hermano, ¿cómo hablaba? Mire esto, hermano. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora,
Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. Amén. Entonces, hermanos, así como Jesucristo, hermano, ya estaba cerca de su crucifixión. Él dijo: ay, yo no me voy a echar para atrás ahora, porque yo he venido para esto. Entonces él dijo: Señor, glorifica. Y el Señor glorifica, lo glorificó. Entonces el Señor: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces el Señor glorifica a nuestro amado Yeshua aquí. Entonces, hermano, nosotros hemos de llegar a la santidad. Nosotros hemos de llegar a ser salvos. Pero hay un doloroso proceso, ¿verdad?, entre ellos. Pero entonces, durante ese doloroso proceso, ¿acaso vamos a echar para atrás? No, hermano, sino que antes bien, para eso hemos llegado hasta ahí. Para eso, hermano, hasta aquí, hasta este dolor. Para eso hasta el día de hoy hemos llegado. ¿Para qué? Para santificarnos cada día más. Entonces, para ser sanados de la lepra. Por eso hemos esperado tanto. Por eso no vamos a retroceder, hermano. Porque para eso hemos llegado aquí. Para eso hasta el día hoy. Hoy, 9 de octubre, estamos aquí, hermano, para santificarnos cada día. Y si nosotros hacemos esto y no desmayamos, y como Jesús cumplimos, hermano, Dios nos glorificará, nos ayudará, nos santificará y nos salvará, hermano. Porque para esto, hermano, hoy, 9 de septiembre, usted está aquí. O si está viendo este video otro día, para eso, hermano, usted está hasta aquí llegó. Para llegar a la vida eterna. Usted ahora no puede echar para atrás. Y si usted no echa para atrás y usted sigue permaneciendo, el Señor le santifica. Amén. Entonces, hermanos, hemos entendido de esta revelación que no podemos desfallecer, que tenemos esa lepra en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestra carne, y necesitamos limpiarnos. No podemos desfallecer, porque si no, de ninguna manera seremos santos y salvos, sino que caeremos, hermano, en la condenación eterna, ya sea a través de juicios del Señor o de la marca de la bestia, la cual condenará a todo aquel que se la ponga, y será un engaño que el mismo Dios de los ejércitos habrá hecho para engañar a todo aquel que se apartó de Dios o que nunca quiso creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Padre, gracias por esta palabra, Señor, en esta hora, Padre, hermanos míos. Guarden agua, guarden alimento, hermano. Compre aceite de oliva, hermano. Órelo, pónganlo en oración y unja, hermano, con ese aceite a sus hijos, su familia, hermano. Hermano, dígale: Señor, yo te presento este aceite en esta hora, Padre. Yo te lo presento, Padre mío. Y en el nombre de Jesús, santifícalo, Padre. Y yo por fe voy a ungir mi casa, mis hijos y mi familia. Me voy a ungir a mí y voy a entrar en arrepentimiento, hermano. Y entre en arrepentimiento para que veas cómo Jehová le guarda, hermano. Vienen tiempos de gran juicio, hermano. Se viene grandes pandemia, grandes juicio, hermano. ¿Y qué va a pasar, hermano? Que el juicio de Dios estará sobre la tierra, hermano. La mano de Jehová está sobre la tierra. Y hemos de santificarnos cada día más. ¿Para qué? Para poder ser sanos y salvos de esta hora de la prueba que viene sobre el mundo entero, hermano. Viene un gran terremoto, vino un gran asteroide, Espíritu Santo, que hará en el canal del amor entre República Dominicana y Puerto Rico, y usted y yo debemos estar levantados, hermano. En esta hora, en el nombre de Jesús, usted se levanta en el Espíritu, usted se levanta, Señor. Si usted está ahí escuchando, hermano, y usted hoy estuvo caído, hermano, levántese, porque no hay nada mejor que el gozo de la salvación, mi hermano. Uno puede equivocarse mucho, hermano, pero mientras uno esté practicando el pecado y usted te pila y al final usted se repone, hermano, y se vuelve a parar, hermano, disfrute su salvación. ¿De qué le sirve usted ser cristiano, hermano, si va a estar más esgualepao, más ahí todo aguado, hermano, y el impío está feliz? No, hermano, disfrute su salvación, porque, hermano, usted puede ser salvo, ¿verdad? Y eso es hermoso, ¿verdad? Pero ¿de qué le sirve, hermano? Que le sirve de mucho, ¿verdad?, el ser salvo. Pero, hermano, no tiene gracia no disfrutarlo, amén. No tiene gracia, está más triste que un impío. Hermano, entonces disfrute su salvación. Y el Padre, en esta hora te doy gracias. Yo te pido en el nombre de Jesús que por favor, Padre, tengas misericordia de mí. Cualquier cosa que yo haya dicho que no haya sido conforme a tu voluntad aquí, Padre, recibo tu perdón, te pido perdón, me arrepiento y lo recibo, Padre. Padre, caerán grandes asteroides, hermanos, caerán grandes bombas, hermanos, como en Israel, aún peor, hermanos, sobre toda la tierra. Rusia, hermano, ese país, esa nación hará gran estrago en la tierra con bombas, hermano. Hemos de cada día, hermano, santificarnos y purificarnos de parte de Dios. Es este mensaje. Amén. Entonces no se quede, hermano, sea como ese leproso para que usted pueda ser sano. En el nombre de Jesús, reciba esa palabra en su espíritu. Shalom, shalom. Y yo les amo, hermano. Dios les bendiga y les guarde. Tengan ese mensaje muy en cuenta. Shalom, shalom. Amén y amén.